La humillaron delante de toda la cabina, sirviéndole un plato que parecía salido del fondo de un congelador olvidado, reseco, sin sabor y claramente inferior al de los demás pasajeros, pero solo unos minutos después, esa misma azafata que la había mirado de reojo y le había ofrecido el servicio más mezquino que jamás se había visto en primera clase, enfrentó consecuencias tan impredecibles, tan potentes y tan rápidas, que lo que ocurrió en ese vuelo marcaría un antes y un después no solo para los empleados de esa aerolínea, sino para todo el sistema que aún creía que podía pisotear con sutileza a los poderosos que no parecían encajar con el molde blanco y sonreído de los millonarios tradicionales. Antes de que empecemos, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy, y si te gustan historias como esta, no olvides compartir y suscribirte para más relatos de Ava. Todo comenzó un lunes silencioso, de esos que parecen no tener prisa pero esconden giros brutales en su interior, cuando Noelle Sinclair, directora ejecutiva de Sinclair Innovations, una de las compañías tecnológicas más valiosas del mundo, atravesó el jet bridge del vuelo 1123 con destino a Doha, llevando consigo nada más que una bolsa de mano Hermès, una expresión serena como la superficie de un lago helado, y una presencia que podía hacer callar una sala llena de políticos sin alzar la voz. Su piel, tan oscura como la elegancia que la rodeaba, contrastaba con el mármol blanco de la terminal VIP, y aunque ningún pasajero se atrevía a decirlo en voz alta, algunos ojos la siguieron con esa mezcla incómoda de fascinación, prejuicio y una duda silenciosa sobre cómo una mujer como ella, negra, joven, sin guardaespaldas ni cámaras, podía tener derecho a sentarse en la primera fila de la sección más exclusiva del avión, como si el dinero tuviera que venir con ciertas características físicas o ciertos apellidos para ser válido. Noelle se acomodó en su asiento 1A, cruzó las piernas con calma, conectó su tablet con los últimos informes de fusiones, y justo cuando la auxiliar de vuelo se le acercó con la sonrisa mecánica de quien ha aprendido a sonreír sin sentirlo, supo que algo no estaba bien. El saludo fue breve, el tono fue seco, el contacto visual fue casi inexistente, y cuando llegó el momento del menú, en lugar de recitar las opciones como lo hizo con el señor rubio del asiento 1C, simplemente dejó caer una bandeja en su mesa, con un trozo de carne dura, arroz frío y un trozo de pan que parecía sacado de un avión de bajo costo de hace 5 años. Y mientras el aroma del cordero tibio con especias frescas llenaba el espacio de su vecino, Noelle observó su propia comida como si fuera una ofensa deliberada envuelta en plástico reciclado. Y aunque no dijo una palabra, la azafata le respondió con una sonrisa burlona que escondía siglos de arrogancia, como si le estuviera diciendo en silencio: «Sabemos que estás aquí, pero no te creemos digna de estar aquí». Mientras el avión ascendía suavemente por encima de las nubes, dejando atrás la costa californiana como si todo en tierra ya no importara, Noelle permanecía inmóvil, no por falta de palabras sino por una disciplina de acero que había forjado durante años de reuniones donde la subestimaban, de salas de juntas en las que era la única mujer y la única persona negra, y donde aprendió que el poder verdadero no necesitaba elevar la voz, sino solo saber cuándo usarla para destruir con precisión quirúrgica, y aunque su estómago ignoraba la comida frente a ella, sus ojos no dejaban de observar el modo en que los otros pasajeros eran atendidos con exagerada amabilidad. A cada paso que daba la azafata rubia de uniforme azul oscuro, se notaba la diferencia en el trato. Ofrecía otra copa de vino al empresario de barba canosa en el asiento 2B, se inclinaba con una sonrisa seductora para arreglarle la manta a la joven modelo en 1F. Y cuando un ejecutivo pidió cambiar su plato, la auxiliar corrió casi con entusiasmo hacia la cocina. Pero a Noelle, quien había pagado el boleto más caro del vuelo, y que además tenía acciones mayores en una empresa que estaba a punto de adquirir el sistema digital de entretenimiento de esa misma aerolínea, la trataban como si hubiera entrado por error a una sala que no le correspondía. El desprecio era tan sutil como ensayado, desde la forma en que le hablaban hasta cómo ignoraban el timbre que había pulsado 3 veces con calma para pedir un simple cambio de plato, y lo que los miembros de la tripulación no sabían, lo que jamás podrían haber imaginado, era que Noelle no era solo una clienta exigente ni una millonaria molesta,
sino que había sido invitada semanas atrás a ser parte del comité de inversión que decidiría qué aerolíneas recibirían la próxima ronda de fondos de su firma, una cifra de varios cientos de millones que podría elevar o hundir a una empresa en cuestión de minutos. Justo cuando una segunda bandeja le fue traída esta vez, con pasta pegajosa, sin salsa, y acompañada por una galleta envuelta con fecha de expiración vencida por 2 meses, Noelle soltó una pequeña risa que más parecía el eco de una sentencia, y tomó su teléfono satelital, que mantenía sin conexión para evitar distracciones, y comenzó a escribir un mensaje tan simple y devastador como una orden militar. Evalúen de inmediato al personal del vuelo 1123, línea QX Air, desde SFO a Doha, apliquen protocolo 9 al aterrizar. Todos, sin excepción. La señal de no molestar seguía encendida en la cabina, y mientras los pasajeros dormían envueltos en mantas suaves y la tenue luz ámbar del pasillo ofrecía una falsa sensación de calma, el avión surcaba el Atlántico sin saber que llevaba en su interior una tormenta que no venía de las nubes, sino del asiento 1A, donde Noelle, aún sin probar un solo bocado, revisaba en silencio los perfiles del personal de a bordo a través de una aplicación interna que no estaba disponible para el público, y que solo unos pocos altos ejecutivos del mundo corporativo conocían, una herramienta diseñada para auditar en tiempo real a empleados que, en teoría, debían representar la excelencia de una aerolínea de prestigio. El sistema, desarrollado por una de sus propias filiales, le mostraba los nombres, expedientes, quejas pasadas, y hasta los comentarios anónimos de otros pasajeros sobre cada miembro de la tripulación, y con un simple gesto de su dedo, Noelle marcó uno por uno los nombres de quienes la habían ignorado, quienes se habían reído a escondidas al verla rechazar la comida, y también del jefe de cabina que, aunque nunca se le acercó directamente, observaba todo con complicidad cobarde desde la galera. Pero entonces ocurrió algo inesperado, algo que ni siquiera ella, acostumbrada a controlar todos los escenarios posibles, habría podido anticipar. Un niño pequeño, de no más de 7 años, que viajaba en la segunda fila con una niñera dormida, se levantó tambaleando en medio de la oscuridad y, por error o por intuición inocente, se acercó al asiento de Noelle y murmuró con una voz suave pero clara: «Mi papá dice que tú eres más importante que el presidente». Noelle, sorprendida por la ternura inesperada de aquel gesto en medio de una noche cargada de tensión silenciosa, miró al niño con una expresión que por un instante se ablandó, y aunque no respondió de inmediato, le ofreció una pequeña galleta de su bolso personal, una que llevaba siempre por costumbre, no porque le gustaran, sino porque le recordaban que, incluso en las alturas, la dignidad se conserva en los pequeños actos. Mientras el niño volvía a su asiento, la azáfata rubia apareció súbitamente, alarmada al verlo fuera de su sitio, y al ver que estaba con Noelle, soltó una frase que cambiaría todo. «Señora, por favor, no moleste al niño». La frase cayó como plomo, lenta pero definitiva, y el silencio que siguió fue tan absoluto que hasta los motores parecieron disminuir su rugido. Y en ese instante exacto, Noelle supo que no bastaría con despedir a un par de empleados, sino que debía hacer algo más grande, más simbólico, algo que enviara un mensaje a todas las aerolíneas del mundo, que nunca más se permitiera a nadie juzgar la valía de una persona por el color de su piel o la forma de su silencio. El resto del vuelo transcurrió con esa tensión invisible que solo los más atentos podían percibir, como si el aire acondicionado soplara una corriente helada de juicio, y mientras la azafata rubia evitaba pasar cerca del asiento 1A, fingiendo estar ocupada en cualquier otra parte del avión, Noelle no desvió la mirada de la ventana, no porque necesitara ver las nubes, sino porque sabía que a veces el poder se ejerce también con la espera, y ella dominaba el arte de hacer temblar estructuras enteras sin mover un solo músculo. En la cabina delantera, donde normalmente se celebran conversaciones discretas entre millonarios, todo se había apagado. Nadie hablaba, nadie reía, como si todos intuyeran que algo grave flotaba en el ambiente. Y algunos, los más sagaces, miraban de reojo a Noelle y comenzaban a susurrar entre ellos, reconociéndola por fin, no como esa mujer sola en primera clase,
sino como la ejecutiva que Forbes había catalogado como la futura dueña del cielo. Lo que ni siquiera la tripulación sabía, lo que jamás podrían haber imaginado mientras repartían con indiferencia copas de champán a los pasajeros blancos, era que el mensaje que Noelle había enviado antes ya se había esparcido como pólvora por los niveles más altos de la aerolínea, alcanzando al CEO global, al director de RRHH y al equipo legal, todos reunidos de emergencia en una videollamada silenciosa, conscientes de que cualquier paso en falso podía significar un escándalo mediático de proporciones devastadoras, y como si el universo hubiera decidido rematar la arrogancia de los que habían osado subestimarla, algo más sucedió. Una pasajera de la fila 3D, una mujer mayor, blanca, rica y sin filtro, se acercó al baño y, al pasar por el asiento de Noelle, le murmuró con tono condescendiente y una sonrisa de plástico: «Querida, si querías algo mejor, deberías haber traído a tu chef personal como hacen los demás, o simplemente volar privada». Esa frase, lanzada como un dardo envenenado, se quedó flotando en el aire como humo de incendio, y Noelle, sin decir una sola palabra, activó una segunda notificación desde su tablet, esta vez dirigida al sistema de relaciones públicas de su empresa, con 3 palabras que significaban catástrofe para cualquier corporación: «Preparen comunicado inmediato». Fue entonces, en ese silencio insoportable posterior, que el jefe de cabina, ya notificado de algo extraño pero sin comprender la magnitud de lo que se avecinaba, se acercó con torpeza, preguntando si podía hacer algo para mejorar su experiencia, a lo que Noelle simplemente respondió, sin mirarlo, sin levantar la voz, con una frase que hizo que su rostro palideciera de inmediato: «Usted no va a estar aquí cuando aterricemos». El avión ya sobrevolaba el desierto de Arabia cuando el capitán, un hombre de voz grave y experiencia curtida por miles de horas de vuelo, recibió una llamada interna de la torre de control de Doha con una instrucción inusual: al aterrizar, permanezca en pista hasta que suba personal autorizado. No permita que ningún miembro de la tripulación abandone el avión. Esta orden viene directamente del Consejo Ejecutivo Internacional. Y aunque no comprendía del todo lo que ocurría, su instinto le dijo que, si no quería perder su rango, debía obedecer sin preguntar. Mientras tanto, en la cabina de primera clase, Noelle cerró lentamente su tablet. Guardó su pluma estilográfica con la misma calma con la que otros guardan un arma después del disparo, y colocó su bolso sobre sus piernas, no como quien está a punto de bajar, sino como quien espera que todo el teatro colapse a su alrededor. La azafata rubia, al verla moverse, intentó acercarse con una sonrisa temblorosa, pero el jefe de cabina le hizo una señal sutil para que no lo hiciera, porque ya era demasiado tarde, porque sabían que algo se había roto y no había forma de repararlo. Pero entonces vino el giro inesperado que nadie podía anticipar. Una mujer joven de la tripulación, la más nueva, aún en entrenamiento, de rasgos latinos, y con una expresión entre el miedo y la vergüenza, se acercó en silencio al asiento de Noelle. Se arrodilló discretamente a su lado y le susurró algo que descolocó a la ejecutiva. «Señora, yo vi lo que hicieron, y no estuve de acuerdo, pero si decía algo me amenazaban con despedirme. Lo hacen siempre. Lo hacen con todos los que no parecen blancos o ricos. Por primera vez en todo el vuelo». Los ojos de Noelle mostraron una mínima grieta, no de debilidad, sino de reconocimiento humano, como si el sistema que ella estaba a punto de derribar hubiese atrapado también a inocentes dentro de su estructura podrida. Y sin pronunciar palabra, le deslizó una tarjeta personal a la joven y solo dijo: «Tú tampoco vas a estar aquí cuando aterricemos, pero en tu caso, eso es algo bueno». Minutos después, al tocar tierra, el avión rodó lentamente por la pista hasta que se detuvo lejos de la terminal principal, rodeado por 2 camionetas negras y un grupo de personas con trajes oscuros que no llevaban placas visibles, pero sí una autoridad que no requería presentación. El capitán hizo un anuncio seco: «Todos los pasajeros permanezcan sentados. La salida será retrasada por un procedimiento especial». Y entonces, cuando las puertas se abrieron y el primer rayo del sol del desierto entró como una línea de juicio final,
Comenzó el verdadero espectáculo. Las puertas del avión se abrieron con un susurro metálico que sonó más a sentencia que a bienvenida, y lo que normalmente sería una alfombra roja o una escalera con empleados sonrientes, fue reemplazado por la presencia intimidante de 6 agentes vestidos con trajes oscuros y gafas de sol, que subieron a bordo sin saludar, sin hablar, sin desviar la mirada, dirigiéndose directamente hacia la parte delantera de la cabina como si ya supieran exactamente a quién venían a buscar, como si tuvieran los nombres anotados no en una lista, sino tatuados en la conciencia de una corporación que finalmente había despertado. El jefe de cabina fue el primero en intentar hablar, balbuceando algo sobre un malentendido y una pasajera difícil, pero no alcanzó a terminar la frase cuando uno de los agentes levantó una mano y dijo, con voz seca como un veredicto: «Señor, usted y todo su equipo han sido relevados de sus funciones de forma inmediata. Sus pertenencias serán entregadas en la terminal de empleados bajo supervisión. Acompáñenos sin demoras». La azafata rubia, al escuchar eso, dejó caer la bandeja que llevaba en las manos, y el sonido del metal golpeando el suelo del avión fue tan fuerte que varios pasajeros se sobresaltaron, creyendo por un segundo que se trataba de una emergencia real. Noelle se mantenía sentada, inamovible, como una estatua de determinación envuelta en seda, mientras observaba cómo los mismos que la habían ignorado, minimizado, humillado con gestos invisibles pero filosos, ahora eran guiados uno por uno hacia la salida del avión por personas que claramente no aceptaban excusas. Algunos pasajeros comenzaron a grabar la escena con sus teléfonos, sin comprender del todo lo que ocurría, pero sintiendo que estaban presenciando algo histórico, algo que quizás algún día aparecería en las noticias bajo el título «La mujer que hizo temblar a una aerolínea desde el asiento 1A». Pero lo más inesperado fue lo que ocurrió después. Noelle se levantó lentamente, recogió su bolso y al caminar hacia la salida, se detuvo frente al niño que le había hablado horas antes, que la miraba ahora con los ojos bien abiertos, y le dijo con una sonrisa que solo un líder verdadero puede ofrecer: «Recuerda esto. Pequeño el poder de una persona no se mide por cómo la tratan, sino por cómo responde cuando la subestiman». Luego miró a la joven asistente de vuelo que aún estaba sentada al fondo, temblando entre el miedo y la esperanza, y le hizo una señal para que la siguiera, sin decir una palabra, solo con una mirada que decía: «Tu vida empieza hoy. No tengas miedo de volar más alto». El sol ya golpeaba con fuerza sobre el asfalto del aeropuerto de Doha cuando Noelle descendió del avión, rodeada no de asistentes ni guardaespaldas, sino del silencio absoluto que solo los actos irreversibles pueden imponer, y mientras los agentes escoltaban a la antigua tripulación hacia un edificio administrativo donde ya los esperaban abogados y cámaras de seguridad listas para registrar cada palabra, ella caminó en línea recta hacia la limusina que la esperaba a pocos metros, donde el logo de su propia empresa brillaba discretamente sobre el parabrisas, como si el mundo entero le estuviera recordando quién era realmente. Antes de subir al vehículo, se detuvo por un momento. Giró levemente el rostro hacia la escalinata del avión donde aún se asomaban pasajeros boquiabiertos, algunos aplaudiendo tímidamente, otros simplemente intentando entender qué tipo de poder acababan de presenciar, y alzó la mano con un gesto tranquilo, no de despedida, sino de cierre, como quien cierra la tapa de un libro que ya no necesita leer otra vez. Dentro de la limusina, ya sentada y con el aire acondicionado soplando suavemente sobre su cuello, abrió su tablet por última vez y pulsó el botón final de un proceso que llevaba años gestándose en silencio: la adquisición total del 18% de las acciones de la aerolínea, que había mantenido discretamente a través de filiales opacas y movimientos invisibles, ahora consolidado en una sola decisión irreversible. Ella era oficialmente una de las principales accionistas, y como tal, tenía la autoridad para aprobar, suspender o reestructurar toda la dirección operativa de la empresa. Y lo hizo. En menos de una hora, una circular interna salió desde su oficina en San Francisco a todos los departamentos globales. Se iniciaba una auditoría completa de los procesos de selección de personal, se exigía la implementación inmediata de un programa obligatorio de inclusión,
y como gesto final se ofrecía un nuevo cargo a la joven asistente de vuelo que la había defendido en silencio, quien, ahora en la misma limusina, no podía dejar de llorar mientras sostenía el contrato entre sus manos. Asistente ejecutiva personal de Noelle Sinclair, con base en Nueva York, salario de 6 cifras y una cláusula que decía: este empleo se basa en mérito, no en miedo. Y mientras la ciudad de Doha se extendía ante ellas como una promesa nueva, Noelle miró por la ventana con una sonrisa apenas visible, sabiendo que esa historia, que para muchos solo sería una anécdota viral de vuelo, en realidad era una declaración silenciosa de guerra contra todo sistema que aún se atreviera a subestimar a una mujer negra sentada en primera clase. Días después del vuelo que se volvió leyenda corporativa, las redes sociales explotaron con videos grabados por los pasajeros, mostrando a la poderosa mujer que despidió a toda una tripulación sin alzar la voz, y aunque muchos intentaron desviar la narrativa llamándola exagerada, diciendo que seguro había algo más detrás, la verdad era innegable. Había dejado una huella irreversible en una industria donde la arrogancia era rutina y el prejuicio un protocolo no escrito. Los medios la apodaron la ejecutiva del asiento 1A. Y aunque ella nunca dio una entrevista ni permitió una foto oficial del incidente, los rumores de su próximo movimiento comenzaron a circular como pólvora. Fundaría su propia aerolínea, con un equipo diverso, entrenado no solo en excelencia, sino en respeto, y cuya primera regla sería grabada en cada manual de vuelo: nadie, sin importar cómo luzca, merece menos que lo mejor. Y en algún lugar del mundo, en un avión diferente, otra joven auxiliar de vuelo de rasgos asiáticos, de acento marcado, de sueños aún no cumplidos, escuchó la historia de Noelle Sinclair, y supo, sin que nadie tuviera que decírselo, que los días de sonreír mientras la trataban como invisible estaban llegando a su fin.